Ya se está compartiendo, así que excelente ahí, Sofía, que va a grabar. Así que, como les decía, la capacitación ya la estamos compartiendo en la presentación y principalmente lo que vamos a abordar el día de hoy es netamente aspectos técnicos, ¿ya? Sobre la ejecución del proyecto, en qué estado estamos con la formalización, y ya la mayoría efectivamente finalizó la formalización con Corfo. Esto quiere decir que el proyecto ya tiene, entre comillas, ¿cierto?, una fecha de inicio y, eh, y lo importante es que podamos entender que hay ciertas actividades que se pueden hacer en la ejecución del proyecto y que hay algunas formalidades que hay que seguir, ¿ya? Generación de cartas, algunas firmas de documentos, hay que esperar también la aprobación de Corfo en ciertas cosas. Entonces hay un tema de tiempos que hay que manejar también, y no solamente depende de nosotros, sino que también depende de Corfo, ¿ya? Pero lo importante es que podamos ver en esta capacitación los aspectos técnicos que considera la ejecución, porque el día martes les llegó una invitación para la capacitación financiera, que es otro aspecto importante, pero tiene que ver con la rendición de los gastos, ¿cierto? Cómo se rinden los gastos, las facturas, cómo tienen que ser, las boletas de honorario, tienen que tener una glosa específica, en lo posible todos los documentos tienen que tener código de proyecto, así que ojo con esa capacitación, el día martes, no me acuerdo bien el horario, pero me parece que era como a las que era como a las, A las me parece 11 me que parece que es. A a las las 11. 11 sí. Oh, pensé que era como a las 3. Eh, para eso, entonces con eso ya con esas dos capacitaciones estaríamos ok para que ustedes puedan tener un poco las herramientas para rendir y todo, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros evidentemente vamos a continuar un poco con la presentación y ustedes bien conocen ya lo que es la incubadora, ¿cierto? Que nosotros tenemos ya más de 21 años de trayectoria, ¿cierto? Tenemos un foco en base tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que son emprendimientos los que apoyamos, que tienen un componente tecnológico innovador, que tienen una tecnología que sustenta el emprendimiento o la solución, independiente del área que sea. Pero eso es lo que nos distingue también como incubadora. Aquí, de hecho, en esta reunión están la mayoría de los proyectos Semilla Inicia y todos tienen áreas distintas. Algunos son industria alimentaria, otros son industria de agricultura, otros son tecnología de la información, ¿cierto? Logística, entonces tenemos de todo un poco, pero todos tienen una base tecnológica, ¿ya? Y también mencionarles que tenemos una cobertura territorial, pero eso está de más porque en realidad en este caso son todos los proyectos del Biobío, ¿ya? Así que en eso ustedes comparten algo en común. Segundo, es hablar sobre los resultados esperados, ¿cierto? Se sabe que el Semilla Inicia busca validación técnica del producto o servicio, ¿cierto? Y esta validación técnica es lo que entiende Corfo, destacado en ese texto al final, que dice que se entenderá que está validada la solución siempre que acredite ingresos por ventas de un producto o servicio o una combinación de ambos, ¿cierto? O bien que esté testeado el piloto o que esté testeada la solución ya sea con usuarios, ya sea con potenciales clientes, ¿cierto? Y que los usuarios nos digan, esto está funcionando, por lo tanto nosotros estamos yendo por el camino correcto, o si no tenemos que modificar o pivotear el prototipo y mejorar esa solución, ¿ya? Ahí ustedes están consiguiendo esa famosa validación técnica. Entonces, todas las actividades que conduzcan a esa validación son aprobadas por Corfo, ¿ya? Ya en la mayoría de los proyectos que están aquí, tienen su aprobación de presupuesto y Gantt, y algunos que están esperando, evidentemente, por temas de Corfo. Pero la medida ya incluyó, ¿cierto?, esta actividad de validación técnica, que es de las más importantes, tanto que tenga que ir como en la carta Gantt, como el presupuesto, porque si es la actividad más importante, yo tengo que desembolsar recursos para lograr esta actividad, ya sea la columna Corfo o ya sea la columna beneficiario. Entonces, ese es uno, validación técnica, y el punto dos, obtener los primeros ingresos por venta. Eso es validación, ¿cierto?, comercial. Y durante la ejecución del proyecto. Entonces, en sí, la finalidad del Semilla Inicia siempre va a ser que ustedes puedan validar el prototipo y salir a venderlo, ¿cierto? Lograr algunas ventas, lograr algún tipo de interés de compra o algún acuerdo, ¿cierto? Que diga esto ya está casi cocinado y por lo tanto yo voy a tener las primeras ventas. Eh, Eso es lo que busca Corfo con Semilla Inicia. Y por último, ¿cierto? Dentro de los primeros 4 meses, los servicios de mentoría que hayan iniciado, eh,
ya sea de una red de mentores de Corfo, ya sea de la misma red de la incubadora, y realizar el viaje al emprendedor. Esas son actividades que son las más importantes que Corfo indica. Hay otras que son modelos de negocio, pero esas son en sí una actividad que ustedes tienen que reunirse como equipo, ver cómo va mejorando el modelo de negocio y también cómo lo pueden ir pivoteando, ¿ya? ¿Cierto? Si ven que hay alguna modificación, apareció un aliado clave que es parte del modelo de negocio, tienen que agregarlo y por lo tanto ese modelo de negocio va mejorándose. Eh, Eso por un lado con respecto a los resultados esperados. El otro punto a considerar es que hay algunas consideraciones sobre los fundadores, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, postulé solo, en realidad esto no tiene implicancia, pero si postulé con otros colegas u otros socios, si alguien se retira del proyecto y dice, ¿sabes qué? No voy a continuar el proyecto y me retiro, ahí yo tengo que, como director del proyecto, tengo que buscar un reemplazo de esa persona, que sea de las mismas competencias profesionales o mejores, ¿ya? Y en algunos casos que se ha dado, Corfo siempre nos dice, la verdad que tienen que enviar el currículum y los papeles que certifican que esta persona evidentemente cumple con las características para reemplazar a la persona que se fue, ¿ya? Así que ojo con que alguien se les vaya del equipo porque tienen que reemplazarlo con alguien similar o mejor. Eh, para que Corfo también lo apruebe y ustedes sigan operando de forma normal, ¿ya? Otro punto importante, bueno, estas son cosas sacadas de las bases, así que cualquier cosa nosotros siempre estamos revisando las bases, se pueden leer las bases o repasar estos puntos que a veces uno no los lee así en detalle, pero esto siempre deberá ser reemplazado dentro de la ejecución del proyecto. Si se va al final, en realidad ahí no tiene alguna implicancia en la ejecución del proyecto Corfo, ¿ya? Eh, Así que eso es importante que consideren en el caso que suceda. Los temas a tratar también que vamos a repasar en esta capacitación son la fecha de inicio de proyecto, ¿cierto? Que ya todos los proyectos tienen su fecha de inicio de proyecto, es cuando se nos notificó la resolución exenta. Eh, y esta resolución exenta fija el día 1 de ejecución del proyecto. La mayoría están entre el 20-21 de diciembre, para que lo hablen con sus ejecutivos o ejecutivas y tengan bien clara esa fecha de inicio. ¿Ya? Y es importante que ustedes tengan claro eso, porque son 10 meses, entonces si yo empecé el 20 de diciembre, al 19 o 20, perdón, al diciembre, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre tendría que estar finalizando mi proyecto y ahí yo estaría como ya finalizando toda la actividad. Eso implica que si yo necesito extender el plazo de mi proyecto, tengo que por lo menos solicitarlo con 2 meses de anticipación a que finalice mi proyecto. Si yo me encontré con algunos problemas en la validación técnica, la verdad que yo tengo que decirle a mi ejecutivo, sabes que necesito extender el plazo porque no vamos a alcanzar con las actividades en octubre. Entonces, perfecto, por ahí por agosto nosotros ya tendríamos que estar generando la carta para enviarla antes de que se cumplan los 2 meses finales del proyecto, que son, si mi proyecto empezó el 20 de, octubre, de diciembre del 2023, esto sería en septiembre, 20 de septiembre ya estarían en los últimos 2 meses finales. Por lo tanto, ya en agosto es un buen momento para enviar una carta de extensión de plazo, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Y no se les pase las fechas. ¿Por qué? Porque Corfo se toma su tiempo en revisar la carta, Corfo, los periodos son largos, entonces es mejor hacerlo con anticipación eh, o incluso antes, ¿ya? Así que ustedes se van a la segura ahí y pueden solicitar la extensión con tiempo. Al mismo tiempo, la reitemización, esto es modificación presupuestaria. Ustedes pueden modificar el presupuesto, pueden crear ítems nuevos, pueden eliminar ítems que no utilizaron o pueden aumentar montos o disminuir montos en algún ítem. ¿Ya? Y eso es importante hacerlo también con tiempo porque si yo lo hago al final no voy a poder gastar de acuerdo al presupuesto nuevo que quiero lograr, ¿cierto? Así que es importante que esa reoptimización también se haga con tiempo y por lo menos con 2 meses de anticipación o ideal mucho antes, ¿ya? Porque es distinto a la extensión de plazo. Cambios en el proyecto, creación de empresa, cambio en el equipo. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la formalización de la empresa. Para quienes postularon como persona natural, Corfo, por base exige que ustedes se puedan formalizar como persona jurídica, ¿cierto?
Entonces, es importante que ahí ustedes puedan tener en consideración qué fecha marca el día que yo empiezo a gastar recursos como empresa, que normalmente es la fecha de inicio de actividades o en algunos casos es la fecha cuando yo mandé la carta informando a Corfo el cambio. Pero ahí en algunos casos toca verlo con cada ejecutivo en Corfo, ¿ya? Así que ahí se pueden apoyar también con sus ejecutivos en la incubadora. Por último, bueno, términos del proyecto, ¿qué implica eso? También el seguimiento técnico que hacemos nosotros desde la incubadora y financiero, y también el protocolo de difusión, que para quienes lo requieran, nosotros podemos activar canales de participación en el canal de televisión de la universidad, ¿cierto? El TVU, o difusión en medios, en prensa, entre otras cosas, ¿ya? Para quienes requieran y para quienes necesiten difundir algún resultado importante de su emprendimiento, pueden activar esos canales conversando con sus ejecutivos también, ¿cierto? Eso, Rey General. Hay un micrófono Sí, activo, no sé William. si... ¿Ricardo? No me parece que tiene... Ahí está. Tenía el micrófono Sorry, activo. mala mía. No hay problema. Bueno, con respecto a la fecha de inicio, ¿cierto? Ya repasamos, ya en términos generales vimos esto, pero la mayoría debería tener, ¿cierto? Esta resolución exenta, que normalmente tiene una fecha en ese timbre que marca el día de inicio del proyecto, ¿ya? Así que esa resolución ya llegó para todos los proyectos, tengo entendido, esperemos que sí, algunos que están rezagados, pero a contar de esa fecha nosotros tenemos 10 meses. Y esto implica que yo todo gasto que tenga aprobado por Corfo lo puedo hacer dentro de estas fechas, ¿cierto? Cualquier gasto que está previo a esa fecha o que está posterior a la fecha de término, evidentemente yo no lo puedo declarar al proyecto, ¿ya? Ahora, si extendí plazo, evidentemente yo sí puedo declarar gastos en estos 2 meses extra, ¿cierto? Es evidente eso. Em, y lo otro importante, que eso ya lo teníamos, normalmente los proyectos empezaron entre el 20 y el 21 de diciembre, es el inicio del proyecto. Entonces, nosotros tenemos una carta que comunica la adjudicación, eh, ya se firmó un contrato, la mayoría está firmando pagaré, ¿cierto? Eh, Hay una formalización del convenio de subsidio, que eso ya lo tenemos listo, que se finaliza con la formalización. Gestión de pólizas de garantía, la incubadora se hizo cargo de eso. Lo único que las garantías se cubrieron, se cargaron al proyecto con cargo a Corfo, y también la entrega de subsidio, que esto ocurrió la última semana de diciembre. Corfo nos envió los comprobantes ya la semana de enero, hace ya una semana, y por lo tanto los recursos ya están en las cuentas de la incubadora para destinar la entrega de los recursos a los proyectos. Eso se hace a través de remesas, ¿cierto? Que estamos gestionando con algunos remesas, pero esa es la remesa que ustedes tienen que rendir después. Entonces, esa entrega del subsidio, hay una condición, ¿cierto? La resolución, para entregar este subsidio tiene que haber estado la resolución, el presupuesto y plan de trabajo tiene que estar aprobado con el ejecutivo asignado en Corfo. Esa última parte que acabo de mencionar, en algunos proyectos ya está ocurriendo, ¿cierto? Algunos están aprobando, otros están observando algunas cosas, pero cuando esté listo el plan de trabajo y el presupuesto, ustedes con seguridad pueden hacer estos gastos en el proyecto, ¿ya? No antes, porque estarían corriendo riesgo de que podrían rechazar ese gasto una vez que rindan el proyecto al finalizar. Así que nosotros tratamos de revisar siempre los gastos que están realizando, pero en sí la entrega del subsidio que se hace a través de remesas siempre tiene que cumplirse esas tres cosas. Bueno, junto con el pagaré. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto a esto que mencionamos acá? Eh, si no hay duda, mientras podemos seguir avanzando, pero veo que hay algunas preguntas en el chat, pero mientras tanto voy a ir avanzando y después las podemos leer también. Eh, Todos ya revisaron, ¿cierto?, este formato de presupuesto. Este formato de presupuesto que está acá, si bien está, bueno, está en blanco, lo vamos a ir completando ahora, ¿ya? Considerar, ¿cierto?, que en recursos humanos siempre se indica que el máximo mensual no puede superar estos 700.000 bruto mensual, ¿ya? Corfo siempre va a estar revisando todos los pesos que se rindan en honorario, pero entre Corfo y beneficiario no debería sumar 700, no debería sumar más allá de 700. Y efectivamente, si yo tengo algún socio que le voy a pagar, Corfo siempre va a verificar que este socio cumpla con ya tenga un perfil profesional, tenga una experiencia, tenga un currículum, que sustenten que yo le estoy pagando a esta persona porque se va a dedicar, qué sé yo, al desarrollo informático. Entonces yo estoy pagando a un informático, entonces no va a ser que le esté pagando
a cualquier otra persona que me haga un desarrollo informático, ¿ya? Así que por eso el Corfo siempre viene algunos papeles referentes a las personas que están rindiéndose en el proyecto, ¿ya? Eh, entonces tenemos recursos humanos, ¿cierto? Que están los socios o los no socios, gastos de operación, que normalmente aquí yo puedo rendir arriendos, puedo rendir transportes, puedo rendir arriendos de vehículos, costos de pasaje por traslado a algunos terrenos, puedo pagarme viáticos por estadía en ciertos lugares porque voy a testear en otra ciudad, ¿cierto? Tengo que salir, tengo que alojar, tengo que pagarme transporte, todo eso se puede rendir. Las mentorías se pueden rendir, difusión, entre otras cosas, ¿ya? Aquí rendimos normalmente gastos de operación. Y evidentemente hay un punto importante acá que dice que no se puede presupuestar con cargo al proyecto las instalaciones que ya existen en mi empresa o que yo tengo a mi haber, ¿cierto? No puedo yo rendir o subarrendarme a mí mismo un espacio, por lo tanto estoy sacando lucas extra. Entonces, evídense ese problema y normalmente transparenten todo ante Corfo. Si ellos dicen que sí, no tenemos ningún problema. Pero si yo no lo informo a Corfo, que yo estoy usando un espacio mío, por ejemplo, un espacio familiar, después, cuando se enteren, ahí empiezan los problemas. Así que para evitar eso es mejor transparentarlo y dejarlo por escrito y buscar la aprobación de Corfo en el caso de que sea indispensable ocupar un cierto espacio, ¿ya? Eh, Segundo, formato del presupuesto. Continuando con esto, gastos de administración, que es lo que vemos acá, servicios básicos, por ejemplo, servicios de contabilidad, personal administrativo de apoyo, ¿ya? Algún contador que me lleve las cuentas y me haga los procesos de declaración de impuestos ante impuesto interno, ¿ya? Cosas así vemos en gastos de administración, que son gastos indirectos asociados a la ejecución del mismo proyecto, ¿ya? Gastos de inversión, aquí hay una particularidad porque es claro que Corfo no te permite comprar un equipo y pagarlo completamente con las lucas de Corfo. Eso no se puede, porque las bases no lo permiten. Entonces, ¿qué hace Corfo? Dice, bueno, perfecto, tú te vas a comprar un equipo, vale 1,5 millones, entonces yo te financio solamente los 10 meses de vida útil que tiene ese proyecto, y ahí tengo que ir a ver tablas de depreciación de impuesto interno, entre otras cosas, para saber cuánto puedo rendir de ese 1,5 millones al proyecto. Por eso, nosotros siempre aconsejamos que no rindan equipo, porque Corfo no permite pagar el costo total completo del equipo, ¿ya? Es bueno rendir arriendos o mejor tirarlo todo a gastos de operación, porque así yo puedo pagar mejores servicios y puedo destinar un grueso de mi presupuesto a que el prototipo o la solución quede bien armada y tenga los recursos suficientes, ¿ya? Eh, pero si Corfo también lo aprueba, ahí hay que verlo bien con Corfo cuánto se puede rendir después. Esas son algunas preguntas que también le pueden hacer al área financiera cuando tengan que verlo en la capacitación financiera, ¿ya? Tercero, plan de trabajo. Esta significa la carta GAN, ¿cierto? Estas fechas de inicio y fecha de fin que están acá indicadas son fechas donde ustedes podrían tentativamente iniciar una actividad o finalizarla. No necesariamente tiene que finalizarse en la fecha en que se estipuló, son unas guías, son unas referencias, pero Corfo siempre va a buscar que ustedes obtengan estos resultados independiente de la fecha que indiquen acá, ¿ya? Pero siempre se tienen que acordar de todas las actividades que tienen esta GAN. Mientras menos actividades tengan, mejor. Si tienen 15 o 20, eso es demasiado, ¿ya? Siempre traten de que sean por lo menos máximo unas 10, no más allá de 10 actividades, porque si son muchas, van a tener que rendir más actividades en la cartera, ¿ya? Así que ojo con eso. Considerar lo siguiente, ¿cierto? Actividades para generar ventas. Todas las actividades, bueno, evidentemente difusión, marketing, la validación comercial, las validaciones en terreno con potenciales clientes, todas son actividades conducentes a obtener validación comercial y por lo tanto a obtener las primeras ventas, ¿cierto? Así que yo tengo que buscar eso. Mi carta GAN tiene que tributar para esta actividad de generación de ventas, que es lo macro, lo más importante en un semi-inicio. Segundo, el plan de trabajo siempre debe conversar con el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una actividad que es validación técnica y que implica un gran esfuerzo para el proyecto, también significa que va a estar en el presupuesto, porque yo voy a tener que desembolsar recursos, ya sea de Corfo o ya sea míos propios, para obtener esa actividad de validación técnica. Por lo tanto, si está en el presupuesto y tiene recursos asociados, normalmente también se vea que esté en la carta Gantt, ¿ya?
o viceversa. Salvo la actividad de modelo de negocio, es normalmente una de las pocas, junto con viaje del emprendedor, que no tiene costo, por lo tanto va a estar en su carta Gantt, pero no va a estar en el recurso, perdón, en el presupuesto, ¿ya? Así que ojo con eso. En algunos casos Corfo te va a decir, oye, si la actividad de validación técnica está en el presupuesto, pero no está en la carta Gantt, tienen que agregarla. Así que ahí, para que lo tengan en consideración. Por otro lado, ¿cierto? En temas de resultado, Corfo no les pide un resultado, ¿cierto? En la carta Gantt no hay un resultado por cada actividad, pero sí por validación técnica, validación comercial, las mentorías, perdón, el viaje del emprendedor y la sostenibilidad. Normalmente son 4 puntos que pide como resultado Corfo. El resto se responden con anexos de actividades, ¿ya? Así que yo tengo que considerar que mis resultados siempre tengan métricas que sean medibles, que me permitan a mí decir, esto está funcionando. Bueno, tengo una métrica que mide, qué sé yo, volumen de electricidad generada o de energía generada. Entonces yo esa métrica la puedo medir y me dice si estoy cumpliendo el resultado que me propuse, ¿ya? O, por ejemplo, cantidad de usuarios registrados en mi plataforma o en mi aplicación. Yo dije que iba a obtener 500 usuarios registrados y yo estoy logrando 600. Entonces yo ya cumplí ese resultado, ¿ya? Siempre que las métricas sean medibles, va a ser mucho más fácil responder a Corfo por un resultado que yo estipulo en la carta Gantt, ¿ya? Y lo otro cierto es que los resultados siempre debo marcar un solo mes, ¿ya? No se marca un mes de inicio a fin, sino que el resultado simplemente es qué mes obtienes el resultado. Ya sea en el mes 10 o en el mes 9, tú indicas solo un solo mes, ¿ya? Eh, Informe técnico final. Esto significa que yo tengo que entregar un informe cuando finalice el proyecto, ¿ya? Les vamos a entregar los formatos para que ustedes los tengan desde ya a mano, ¿cierto? O por último, cuando vaya a la mitad del proyecto, ustedes van a recibir este formato de informe final que Corfo lo exige para saber cómo o qué resultados obtuvieron en la ejecución del proyecto. Y algunas consideraciones que primero debe dar cuenta de la totalidad de las actividades, ¿cierto? Si yo tuve 10 actividades en mi CAN, el informe final también tiene que tener estas 10 actividades, ¿cierto? Eh, Indicando si se obtuvieron o no se obtuvieron los resultados. Debe dar cuenta de una rendición financiera final, que eso también nosotros apoyamos en ese informe, de todos los gastos que se hicieron. Si Corfo nos entregó 15 millones o 17 millones en algunos casos, yo tengo que rendir esos 15 millones y también tengo que rendir mi parte. Yo tengo que entregar, perdón, un informe o una tablita que va en el informe desde el formato, ¿ya? Así que la incubadora apoya harto para que ustedes puedan tener completo ese reporte. El punto 3 dice, informe final se elabora de acuerdo al formato establecido por Corfo. A veces cambian el formato un poco, por lo tanto, tenemos que siempre trabajar con el último formato actualizado y eso se lo pedimos al Ejecutivo Corfo directamente, ¿ya? Y eso lo hacemos la incubadora. El punto 4, ¿cierto? Se deben adjuntar los respaldos correspondientes al desarrollo de cada actividad. Este es el famoso anexo. Si yo tengo un anexo de mentorías, entonces yo tengo que tener ese respaldo de que hice las mentorías, ¿cierto? Las minutas de las reuniones y de las sesiones de mentoría, que normalmente se lo entrega la incubadora también o la organización que les brindó el servicio de mentoría, ¿ya? Eh, y por último, deben incluir los F29. En cada rendición, cuando ya sean empresa, tienen que rendir los F29, que es un documento que obtienen impuesto interno. Y que además ese F29 es un reporte que se le hace a Corfo mensualmente. Esto quiere decir que ustedes, cuando formalicen la empresa, al mes siguiente ya van a poder emitir su primer F29, ¿cierto? Su formulario. Y este se lo tienen que compartir al ejecutivo Corfo. Perdón, al ejecutivo de la incubadora. Y él se encarga de enviar este reporte a Corfo por cada proyecto que tenga. O sea, nosotros siempre estamos reportando mensualmente a Corfo los F29 de las empresas que están siendo apoyadas, ¿ya? Y si no lo hacemos, Corfo nos envía un reporte indicando que faltan F29 para cierto proyecto, así que nosotros tenemos que siempre estar al día con eso, ¿ya? Eh, por último, el ejecutivo técnico, ¿cierto?, de la incubadora informará el plazo de envío de informe. Esto se refiere al informe final. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya esté finalizando mi proyecto, yo al mes siguiente tengo que presentar este informe final, no en el mes 10 cuando finaliza el proyecto.
¿ya? Nos dan un mes para completar el informe. Entonces, al mes número 11, yo tengo que haber enviado este informe. Y nosotros damos ciertos plazos para que ustedes puedan completar el informe y nos envíen, ¿cierto?, con anticipación este informe para que nosotros lo podamos subir. Nosotros hacemos otro informe de patrocinio que se complementa con el informe técnico que hacen ustedes. Y por otro lado está el informe financiero que hace nuestra colega ejecutiva financiera. ¿Ya? Eh, por último, abajo dice un recordatorio que cuando el emprendedor o el equipo emprendedor desaparece y no nos está reportando estas cosas, eso significa una alerta para Corfo. Entonces, lo ideal es que siempre mantengamos un canal de comunicación efectivo para que estas cosas puedan estar al día siempre. ¿Ya? Y la invitación siempre va a estar comunicados con sus ejecutivos para que el trabajo sea muy fluido. ¿Ya? La entrega de informe, como les digo, bueno, nosotros tenemos un mes de inicio, ¿cierto? Ejecución. Esta fecha se consideran los gastos a cargar en el proyecto y las actividades a realizar. Y en el mes 10 tenemos un término de proyecto, ¿cierto? Hasta ese mes 10 nosotros podemos hacer gastos y podemos representar o presentar resultados de las actividades de la gana. Después se empieza a elaborar el informe final para presentar al Corfo, que se entrega normalmente por plataforma, que la manejamos nosotros, hacia Corfo, ¿ya? Importante normalmente que los documentos a entregar por el parte del beneficiario siempre va a ser el informe técnico, que le vamos a enviar en formato, los anexos de cada actividad y resultados, junto con un anexo de confidencialidad donde ustedes digan qué actividades son confidenciales y por lo tanto no se pueden publicar para que Corfo no las publique, y también una carta de evaluación al patrocinador. Ustedes van a poder evaluar el desempeño que nosotros tuvimos como patrocinador en la ejecución del proyecto, ¿ya? Eso es lo que nos pide siempre Corfo, además del informe que usted elabora, ¿ya? Por cada proyecto siempre están estos documentos adjuntos. Para el anexo de desarrollo de actividades y resultados siempre tienen que estar las actividades con un porcentaje. Si yo indiqué que iba a lograr ventas, logré las ventas que dije, eso tiene que ir de un 0 a un 100%, ¿ya? Toda actividad tiene que indicarse con un porcentaje de logro, ¿ya? Normalmente vemos todas las actividades en un 100% completo, así que eso es lo común en un proyecto semi-inicio, ¿ya? Actividades que deben incluir fecha de real de inicio y fecha de finalización. Esa fecha real se refiere a que tal vez yo en mi carta Gantt puse que iba a empezar en abril del 2024 y iba a finalizar en mayo del 2024, pero la verdad es que empecé en junio y terminé en julio. ¿Ya? Entonces, esas son las fechas reales que yo debería estar manejando. Son algunas cosas tentativas, pero siempre tienen que estar indicadas. ¿Ya? Eh, y por último, enviar este anexo que justifique la actividad rendida. ¿Qué me sirve como anexo? Bueno, respaldo fotográfico, un informe, ¿cierto? Una imagen del modelo de negocio, una descripción del mismo. Todas esas cosas me sirven para indicar que yo logré las actividades. Si yo fui a terreno a validar mi solución, bueno, respaldos fotográficos que fui a terreno, minutas de las reuniones con los potenciales clientes en ese terreno, qué resultados se obtuvieron en ese terreno. Entonces, todo eso me sirve para respaldar que yo hice la actividad, ¿ya? Siempre guarden respaldo de las actividades que realizan. Si fueron a una feria, si participaron en un taller, si fueron a una actividad con Corfo, siempre guarden respaldo de que fueron, ya sea fotográfico, ya sea por correo, ya sea de reunión, etcétera. Siempre guarden los respaldos porque les va a servir para el informe final. Eso. Correo electrónico, ciertos documentos legales de la empresa, cuando se formalizan, todo eso es de respaldo. ¿Ya? Si le hicieron algún estudio de mercado, también lo pueden adjuntar como respaldo. Todo lo necesario para justificar la realización de las actividades donde yo desembolsé gastos, donde utilicé recursos de Corfo y también que estaban en mi carta GAN y en mi presupuesto. ¿Ya? Importante eso. Otro punto, como yo les decía, hay algunas cosas o algunas formalidades que implican la ejecución del proyecto Corfo, sobre todo con el envío de documentos. Cuando yo me formalizo como empresa al mes 3 o al mes 4, normalmente yo tengo que enviar todas estas cosas al ejecutivo en la incubadora para que él notifique a Corfo de que hubo un cambio que ya no es persona natural y ahora es persona jurídica. ¿Ya? ¿Y qué implica eso? Bueno, enviar todo lo que ustedes obtengan con la formalización de la empresa. El rol único tributario, ¿cierto? Que es el IRUT, el certificado de nataciones, certificado de vigencia, el estatuto, el inicio de actividades y alguna cédula del representante legal de la empresa.
o los representantes legales, ¿ya? Con eso, nosotros ya podemos armar nuestra carta para informar a Corfo que hubo un cambio de persona natural a persona jurídica. Por lo tanto, implica que desde ese entonces, o desde el inicio de actividades, el emprendedor tiene que hacer gastos desde la cuenta empresa, ¿ya? Así que ahí, ojo con esa fecha, que normalmente siempre les pido que lo hablen con su ejecutivo y también que el ejecutivo le pregunte a Corfo cuál ellos consideran la fecha de inicio para empezar a gastar como empresa, para que no tengan problemas después, ¿ya? Eh, por eso que dice acá, luego de que el cambio es informado a Corfo, a partir de esa fecha de notificación o de aprobación de cambios beneficiarios, toda compra realizada debe ser a nombre de la empresa, ¿cierto? Considerar la creación a la brevedad posible de una cuenta bancaria. Por eso en algunos casos, lo recomendado es que hablen con su banco si los bancos ya los conocen como clientes, puede ser más fácil lograr una cuenta bancaria para empresas. Pero si no, nosotros también tenemos algunos contactos sobre todo con BCI, para que puedan obtener una cuenta empresa con una ejecutiva que nosotros ya ha trabajado con otro emprendimiento y que les va muy bien, ¿ya? Para sacar cuenta empresa del banco. Eso sobre todo con la constitución de empresa. En la extensión de plazo, efectivamente yo también tengo que crear una carta para eso. Ustedes hacen una carta emprendedor o beneficiario y nosotros hacemos una carta de patrocinador. Esas dos cartas son las que se envían a Corfo para que Corfo diga, se aprueba la extensión de plazo por 2 meses más, por lo tanto ya no finaliza en abril, va a finalizar en junio, ¿ya? Así que eso Corfo lo notifica a través de una carta formal, así que mientras antes podamos hacer eso, mejor. Así que no esperen hasta el último momento o los últimos meses de la ejecución del proyecto, porque ahí ya no se alcanza a hacer absolutamente nada, ¿ya? Hasta mismo Corfo te dice, ya estamos pasados la fecha para solicitar una extensión, por lo tanto no se puede aprobar, ¿ya? Así que ojo con eso. Eh, y por lo que dice, que ya lo había mencionado antes, debe ser enviado al menos 2 meses antes del término del proyecto, debe ser autorizado por Corfo y tiene que tener razones justificables o razones técnicas que digan que la verdad que nosotros no podemos validar el prototipo porque estamos con un problema logístico que se da a nivel nacional, por tal y tal razón, ¿ya? Esas son justificaciones de peso. Pero, por ejemplo, no podría ser una justificación que Corfo se demoró mucho en entregar el recurso o que no estaban las condiciones para poder ejecutar el proyecto o la actividad. En realidad, esas no son justificaciones de peso o no son justificaciones que están validadas técnicamente. Siempre la justificación tiene que ir dada por una razón de peso técnico, ¿ya? O alguna superior que no sea propia del proyecto interno, sino que sea algo externo al proyecto. Por ejemplo, problemas en disponibilidad de recursos o de proveedores de algún material específico, algún problema con el envío internacional, entre otras cosas. ¿Ya? Eso sí. Al mismo tiempo, cierto que yo solicito una extensión de plazo, también puedo hacer una reitemización, puedo hacer una modificación en el presupuesto. Esta reitemización lo más recomendable es que se haga antes de la extensión de plazo y también puede ir en conjunto con la extensión o a la mitad del proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo hago una reitemización casi al final del proyecto, no voy a poder gastar de acuerdo a la estructura nueva del presupuesto. Por eso es bueno que yo esta reitemización la haga con anticipación para que yo después tenga tiempo suficiente para gastar de acuerdo al nuevo formato de presupuesto que yo ya tengo. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo más fácil de ver en la modificación presupuestaria? Eh, Algunas modificaciones que pueden ser aumentar un monto en un ítem, disminuir un monto en un ítem, crear un nuevo ítem o eliminar un ítem, siempre y cuando no haya gastado plata en ese ítem mismo, ¿cierto? Eh, Toda modificación siempre va a estar aprobada por Corfo. No pueden gastar antes de que no tengan esa aprobación, es claro, ¿cierto? Y tampoco pueden realizar movimientos entre los tipos de aporte. O sea, si yo voy a modificar el presupuesto, yo le voy a quitar a Corfo y le voy a sumar al beneficiario, eso no se puede hacer. Normalmente siempre los cambios son individuales por tipo de fuente de financiamiento. Si yo voy a modificar ítems en Corfo, tengo que hacerlo solo en Corfo y no puedo combinar entre beneficiario y Corfo, ¿ya? Eh,
Y como máximo siempre se va a poder enviar una solicitud durante lo que dure el proyecto. No se pueden enviar más de dos, o sea, más de una solicitud. Y por último, bueno, esas rendiciones de gastos están basadas en la revitimización, son válidas una vez que se apruebe el cambio presupuestario, ¿ya? Esas fechas son súper importantes, por eso mismo yo les decía, si van a modificar el presupuesto más adelante, háganlo con anticipación porque así tienen tiempo suficiente para gastar bajo esa nueva estructura de presupuesto, ¿ya? Cuando yo voy a incluir a alguien en el equipo o se me fue alguien en el equipo, yo tengo que informar a la patrocinadora, ¿cierto? A través indicando el motivo del cambio y el currículum vitae del nuevo integrante, ¿ya? Eso nosotros lo notificamos a Corfo también, por eso es importante que ustedes nos envíen esos documentos que justifican también el cambio, ¿ya? Eh, Nosotros aquí consideramos que primero ese cambio debe ser aprobado por la incubadora y ese profesional a integrar, ¿cierto? Debe tener esas cualidades o formación similares a quien abandona el proyecto, ¿ya? Y una vez que está listo eso, ya nosotros podemos notificarlo a Corfo si es pertinente, ¿ya? Aquí hay una solicitud a Corfo que normalmente no hacemos, pero nunca está de más comentarla, y que es el término anticipado del proyecto, ¿ya? Las bases de Corfo también indican que en caso de que haya un incumplimiento por parte del emprendedor o del equipo emprendedor sobre los resultados, sobre que no da cuenta o no se comunica con la incubadora, no aparece, no responde los correos, no responde los llamados, está levantando alertas, ¿cierto? De que el emprendimiento no está ejecutándose, algo está pasando, por lo tanto nosotros podemos informar a Corfo de que está ocurriendo un problema con el emprendimiento. Entonces, en caso que Corfo diga, la verdad que efectivamente el proyecto desapareció 5 meses y después apareció indicando que no se ha gastado los recursos, o no sé, nosotros podemos dar un término anticipado a ese proyecto para que se devuelvan los recursos que no se utilizaron y se pueda dar un cierre en el proyecto, ¿ya? Es lo que no esperamos nosotros. Nosotros esperamos que todos los proyectos se ejecuten de forma correcta, ¿cierto? Logren sus resultados y puedan postular a otros recursos cortos, ¿ya? Pero en caso de que ustedes se nieguen o dificulten las labores de seguimiento, haya una negligencia en las labores de cumplimiento o de control financiero y técnico, si yo me quiero comprar un auto con los recursos que me depositaron, eso ya son incidencias que dirigen al término anticipado del proyecto. O sea, no se puede permitir. Entonces, lo ideal es que ustedes siempre gasten de acuerdo al presupuesto, estén presentes, participen harto y ejecuten las actividades que tienen en la carta, ¿ya? Entonces, esas son las razones que implican o que derivan para un término anticipado y que nosotros comuniquemos a Corfo, ¿ya? Pero nosotros en todo caso siempre vamos a tratar de evitar eso y por eso siempre está la comunicación, están los canales disponibles, correo, llamado, entre otras cosas, y reuniones también, ¿ya? Para que eso se evite. Y por último, ¿cierto? Nosotros hablamos sobre este seguimiento técnico. Este seguimiento técnico, que es el que hacemos nosotros, implica una consideración importante, ¿cierto? Que tiene que ser una respuesta eficiente a los correos. Nosotros siempre, el canal formal siempre va a ser el correo, ¿ya? Con ustedes y con Corfo. Entonces, este seguimiento siempre se va a dar por ahí. Cuando agendemos reuniones, siempre lo vamos a conversar por ahí también, ¿ya? Cuando hagamos talleres o de todos los talleres que hacemos, siempre es ideal que ustedes participen en la mayor cantidad de talleres, así como están en este presente, muy bien. Es importante que puedan asistir a otras cosas de Corfo, a otras actividades que se hagan aquí en la universidad y también generadas por la incubadora, ¿ya? Y respetar las fechas y plazos indicados en esta presentación. Es importante que ustedes, si necesitan hacer alguna modificación, consideren las fechas, los formatos enviados y se comuniquen al tiro con su ejecutivo para que puedan gestionar esa solicitud que están buscando, ¿ya? Eso es lo importante acá. Siempre, siempre es con carta. Al igual que las remesas, algunos que ya están gestionando sus remesas, aquí es importante que esta carta de solicitud es un formato que ustedes ya deberían tener en su poder, indica qué tipo de gastos van a hacer, en qué ítems van a ejecutar estos gastos, ¿ya? Y eso se envía al ejecutivo financiero o ejecutiva financiera, ¿cierto? Con copias del ejecutivo técnico de la incubadora. Entonces, la ejecutiva financiera procesa esa solicitud
y después el ejecutivo técnico la aprueba, evidentemente ve que las cuentas bancarias estén bien, que el proyecto esté bien, que el código esté bien todo, y se envía para que se gestione contablemente la remesa para su depósito o su transferencia, ¿no? ¿Ya? Eh, Efectivamente, cuando yo estoy generando mi primera remesa, no hay una rendición anterior, ¿cierto? Yo no he rendido nada todavía, estoy recién gastando los primeros recursos de la primera remesa. Pero cuando ya entro en la segunda remesa, ustedes tienen que haber rendido el total de la remesa anterior. Eso es un requisito sí o sí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si yo pedí 5 millones en la primera remesa, perfecto. Yo rendí estos 5 millones en la primera, pero me faltó rendir mi parte, me faltaron, qué sé yo, 500.000 pesos para rendir en beneficiario. Yo no podría solicitar o no podría estar en condiciones para que me gestionen la segunda remesa porque me falta rendir parte de mi presupuesto, ¿ya? Eh, Así que es importante que ustedes rindan la totalidad de la primera remesa, porcentaje Corfo 75%, porcentaje beneficiario 25%, en el caso de los que son liderados por hombres, ¿cierto? Eh, 85% beneficiario para el caso de los que son liderados por mujer y 15% también beneficiario. Perdón, Corfo 85, 15 beneficiarios. Entonces, una vez que ustedes rinden esos dos montos, en una remesa, ustedes ya tienen que esperar unos días para que la ejecutiva financiera revise esto, esté ok y le diga a ustedes, están en condiciones para solicitar la segunda remesa, pueden enviar la solicitud, ¿ya? Entonces, ahí ocurre la segunda solicitud, se le depositan los siguientes montos y ustedes pueden seguir ejecutando estos gastos, ¿ya? La transferencia realizada, ¿cierto? Se realiza con un promedio de 10 días hábiles y luego de enviar esta carta de solicitud de remesa, ¿ya? Normalmente puede demorar menos dependiendo de la carga que haya, pero esos más o menos son los plazos, ¿ya? El monto máximo de la remesa siempre va a depender de lo que se firma en el pagaré, ¿ya? Si para quienes firmaron una remesa por 5 millones, la remesa, perdón, un pagaré por 5 millones, la remesa le va a salir por 5 millones. Para quienes firmaron una remesa por 7,5 millones, la remesa le va a salir, un pagaré por 7,5 millones, la remesa va a salir por eso. Pero tengan en consideración que siempre la última remesa va a salir por un monto menor porque se retiene un monto en caso de que Corfo rechace gastos cuando se rindan los proyectos. ¿Ya? Que es el último párrafo que está ahí abajo en cursiva, ¿cierto? Que hay una retención producto de que se pueden cubrir costos adicionales derivados de la ejecución del proyecto, que nosotros mantenemos un colchón ahí financiero que a ustedes se les devuelve después, pero efectivamente eh, es una consideración a tener presente, pero eso ya lo ven cuando estén ya llegando a la última remesa, ¿ya? Pregunten bien en la capacitación financiera cómo se rinde esta última remesa o cómo se pide la última remesa, ¿ya? Eh, Así que eso es súper importante para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Por último, protocolo de difusión, lo que yo había mencionado, para a quienes ya estén logrando los resultados o necesiten difundir sus resultados en los medios, necesitan aparecer en prensa o en TVU, nosotros podemos hacer esa actividad siempre y cuando ustedes lo puedan notificar con anticipación. Y aquí nosotros informamos al área de comunicaciones para que puedan hacer alguna nota o podamos invitarlos para estar presentes en el canal de televisión donde entrevistamos ciertos emprendedores y ustedes se van a conocer. Si ya tienen su página web, si tienen su aplicación, son publicadas ahí en las pantallas y eso les da visibilidad a ustedes. Y también es una actividad que se puede reportar a Corfo, ¿cierto? Eh, Así que eso es importante para que ustedes lo puedan utilizar. Es un canal, es una herramienta que está ahí para que ustedes puedan hacer uso de ella, ¿ya? Muy importante también. Normalmente los horarios de atención siempre van de 9 a 1, porque hay un periodo de almuerzo, ¿cierto? Entre la 1 y las 2 de la tarde, pero hasta las 17:30 nosotros estamos trabajando, entre comillas, activamente, ¿cierto? Estamos algunos en la oficina o estamos teletrabajo, pero siempre son los horarios. Pueden haber algunas excepciones siempre que sean críticas, pero normalmente esos son los horarios que se trabajan. Y los viernes trabajamos en media hora más temprano, así que ahí, para que tengan en consideración, a veces cuando envían cosas tarde, por ejemplo, Salvador, te envío un correo
el viernes a las 17:30, el lunes a las 9 de la mañana. Entonces ahí hay que hacer el criterio también. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto? Para que las cosas puedan salir, para que puedan estar aprobadas las cosas con Corfo y que efectivamente ustedes puedan ejecutar bien los proyectos, ¿ya? La formalidad siempre va a ser el correo, recordarlo, ¿ya? Para que tengan eso en mente, ya sea con Corfo o ya sea con nosotros, ¿ya? Y eso les va a servir a ustedes también como respaldo. Así que, dicho sea eso, ya se está dando término a la capacitación. No sé si las chicas me pueden ayudar, porque hay preguntas en el chat. En este minuto como que no puedo ver los chats porque estoy como compartiendo. Si alguien me puede ayudar, lo agradezco. O también si hay preguntas, pueden activar el micrófono y hacer las preguntas. Hay un par de preguntas en el chat, pero que ya las respondimos, que preguntaron cuánto se podía extender el proyecto. Respondimos que máximo 2 meses. ¿Ya? Asimismo, otras dudas que en verdad ya están listas, pero por ejemplo, Francisco preguntó si el formato de rendición está. Y Francisca responde que sí existe y lo manda a cada ejecutivo una vez que ya hayan cumplido todos los pasos anteriores, ¿cierto? En este caso, para la primera remesa, de tener tanto su pagaré listo como su carta GAN y presupuesto aprobado por Corfo. Ahí recién nosotros les vamos a mandar el formato de rendición para que puedan acceder a su primera remesa. Perfecto, sí. Efectivamente nosotros tenemos un formato de rendición, es un Excel, pero que tiene algunas particularidades que me sirven para saber cuántos montos me van quedando en cada ítem. Así que pídanselo a sus ejecutivos para que ellos se los puedan enviar. Pero recordarles, ¿cierto?, que el día martes van a tener una capacitación financiera y las ejecutivas financieras son las que revisan estas rendiciones, así que con ellos también eh, van a poder revisar este formato de rendición y ustedes van a poder hacer todas las consultas, ¿ya? Así que eso, más que nada, esperar que todos puedan ejecutar bien sus proyectos. Sabemos que pueden salir problemas en el camino, en la ejecución del mismo, pero lo ideal es que puedan notificar siempre algún problema que ustedes están vislumbrando o que está apareciendo para que podamos resolverlo con anticipación, ¿ya? Eh, es lo ideal eso. Y sobre todo recordarles siempre que aquellos que necesiten, por ejemplo, formalizar la empresa o asesoría legal o asesoría contable, contamos con 2 asesores que son efectivamente para su uso, para que ustedes puedan tomar una hora con cada uno y levantar los problemas que tienen, sobre todo para la formalización de empresa, que es una actividad que tienen que realizar aquellos que están como persona natural. Para aquellos que están como personas jurídicas, ya necesitan agregar otro socio, ya necesitan hacer algún documento para invertir. El abogado también maneja esas cosas, así que cualquier cosa, consulta, pueden solicitar una asesoría legal y también para temas tributarios y contables pueden solicitar asesoría con nuestra asesora que se llama Isabel, que es una contadora y auditor, ¿cierto? Y para que ustedes puedan resolver estas dudas que tienen. Pero eso más que nada, no sé si tienen alguna otra consulta que puedan tener. Recordar que cualquier consulta igual nos pueden preguntar, estamos ciertos algunos por WhatsApp, por correo, pero la idea es que ustedes puedan siempre mantenerse activos en términos de comunicación para que nosotros podamos actuar con tiempo ante corto, ¿ya? Por último, recordarles, cierto, que las fechas estamos cortos esta fecha de enero porque contablemente la universidad tiene sus implicancias en términos de plazos para ejecutar pagos de remesa. Así que el 15 de enero es la última fecha para poder solicitar remesas. Así que para quienes están ya en condiciones de enviarle las remesas, las solicitudes a las ejecutivas financieras con copia de su ejecutivo técnico, para que se pueda gestionar la remesa ya la semana que queda, que es la última donde podemos como gestionar pagos, ¿ya? Después, en febrero seguimos trabajando en la incubadora, pero contablemente no podemos gestionar pagos, ¿ya? Así que ojo con eso. En marzo ya volvemos y podemos gestionar las remesas siguientes. Así que para que lo tengan en consideración y ustedes puedan hacer también el uso de los recursos durante estos meses que son un poco más, entre comillas, más tranquilos, pero también puedan contar con los recursos para tenerlos en sus cuentas bancarias, ¿ya? Así que ahí cualquier consulta que tengan, no duden en escribirnos y esperamos que puedan asistir todos a la capacitación financiera el día martes. Es súper importante también que participen
porque hay algunas cosas financieras que se les puede pasar, eh, que después pueden ser problemas a futuro. Para evitar eso, hagan todas las consultas ahí en la capacitación financiera, ya con nuestras colegas que están ahí siempre eh, atentas, ¿ya? No sé si se me queda algo más que mencionar, Sofía, No, estaríamos bastante bien entonces, completo. Era, sí, estaríamos era más bien. que estaríamos listos. Súper.